siempre la democracia y el interés de los sectores más vulnerables del país. Fin del espacio publicitario. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. A esta hora, en Radio Atalaya presentamos Fernando Aguayo en vivo. Fernando Aguayo en vivo. Usted llama de opinión, categoría O, apto para todo público. Amigos, cordiales saludos. Estamos en Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Hoy vamos a tener como invitado al almirante Brumel Vázquez. Con él vamos a dialogar sobre la situación actual luego de la firma. Agradecemos al almirante Brumel Vázquez, quien está con nosotros para hacer un análisis a 24 horas o menos de la decisión que tomó el presidente Daniel Noboa con el decreto 111, esto es, declarar conflicto armado interior en el país, luego de la declaratoria con el decreto 110 de estado de excepción. Quisiéramos que usted nos diga, hemos amanecido bajo esa figura, ¿cómo ve usted la situación al momento, almirante? Buenos días, licenciado Fernando Guay. Buenos días a la teleaudiencia. Realmente esta es una decisión importante que ha tomado el gobierno y yo diría también, me atrevería a decir, el Estado. Recordemos que en el mes de abril del año pasado, abril-mayo del año pasado, el gobierno anterior intentó también elevar esta figura. ¿Y por qué se lo ha hecho ahora y por qué no se lo hizo antes? Porque hay ventajas y desventajas de tomar esta decisión. La principal ventaja de tomar esta decisión de nombrar a los grupos criminales o a la delincuencia organizada internacional y nacional como terroristas y al mismo tiempo como actores eh, no estatales, como actores de violencia no estatales, es porque esto les permite al Estado la participación directa de Fuerzas Armadas porque allí se aplicaría el derecho humanitario internacional, o el derecho internacional humanitario. Entonces, esto tiene, como repito, ventajas y algunas desventajas que me voy a permitir explicar durante la entrevista. ¿Cuáles serían las ventajas? Quizá el uso ya directo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y además, en este caso, ya no está, diríamos, subordinada como el caso de un estado de excepción simplemente a la ayuda de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. En este caso, primordialmente actúa las Fuerzas Armadas ecuatorianas y apoya, por supuesto, la Policía ecuatoriana. ¿Esto sería así? Efectivamente, Fernando, esa es la realidad. Porque hasta el momento todos los estados de excepción que se han dado, Fuerzas Armadas apoya con su contingente a la Policía Nacional, siendo la policía quien ejecuta la labor principal. Por el contrario, ahora que estamos en este conflicto armado interno, como bien ha sido declarado en el decreto ejecutivo 111, quien toma la preponderancia, quien absorbe el empuje principal son las Fuerzas Armadas y la policía se convierte en una institución auxiliar de apoyo para este esfuerzo. Esa sería la primera ventaja para las Fuerzas Armadas ecuatorianas. ¿Cuál sería una desventaja, de acuerdo a su primer criterio? La desventaja al también nombrarles de forma simultánea como actores beligerantes no estatales es que se les da el estatus o se les reconoce el estatus de combatientes a los grupos terroristas, a los criminales, algo que para muchos actores, para muchos analistas no es adecuado porque se les da atribuciones y derechos no correspondidos, que no corresponden a la actividad criminal, porque son simplemente delincuentes organizados que están actuando bajo un liderazgo
y están actuando como para la comunidad internacional, como parte de grupos de delincuencia organizada, como milicias, etcétera. Entonces, esto es una circunstancia que ha generado mucho debate y entiendo yo es la razón por la que el presidente Lazo no tomó esta decisión el año pasado. Entonces, estamos diciendo que se le otorga un estatus, ya que hay una guerra entre el gobierno ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, el Estado ecuatoriano y los no estatales definidos ahora en esos 20 grupos con nombres y apellidos. Esto es lo que estaría sucediendo, almirante. Efectivamente, y esto de aquí es una cuestión que puede ser peligrosa, pero yo creo que el Estado se ha visto abocado a tomar esta decisión porque ya no podíamos seguir con los decretos de excepción donde realmente no han dado resultados contundentes, simplemente ha sido una circunstancia parcial, pero vuelve a insistirse y vuelve a repetirse después porque estos grupos delincuenciales, los criminales, se encuentran a placer porque saben que con las leyes y sus garantismos que tenemos desde el año 2008 ellos pueden hacer lo que les da la gana, porque todas las normas, todas las reglas, todas las cosas que el ciudadano común debe cumplir, ellos simplemente no lo hacen, porque ellos se sienten en la libertad de actuar con total impunidad, porque como se ha visto en el caso Metástasis, a pesar de que haya algún juez intente mandarles a prisión, al poco tiempo salen libres con habeas corpus, que el juez de la unidad multicompetente de Paján pueda quebrar una decisión, una resolución de la Corte Nacional de Justicia, es algo inaudito, pero que nuestra Constitución permite. Entonces, esta desorganización, esta vulneraciones, estas vulnerabilidades que tiene nuestra estructura legal, es lo que ha sido aprovechado en exceso por los delincuentes, porque ellos saben que comprando y cooptando a la institución del Estado pueden hacer lo que les da la gana. Almirante, en estos momentos se puede hacer uso letal de la fuerza o igualmente hay el temor de que luego vengan todos estos juicios por atentados en contra de los derechos humanos de los delincuentes, como lamentablemente se da en nuestro país y a nivel internacional. Inmediatamente salen las Naciones Unidas o la misma Comisión de los Derechos Humanos de nuestro subcontinente y van en favor de los delincuentes. Ahora, se puede usar totalmente y letalmente las armas que tienen los militares. Así es, efectivamente, como lo ha dicho el jefe de comando conjunto, estas organizaciones militares se han convertido en objetivos militares, por lo tanto pueden ser abatidos, pueden ser destruidos. ¿Qué es lo importante de esto? Que ahora existe una cobertura legal internacional, que es la aplicación del derecho humanitario internacional, que es también denominado como el derecho de los conflictos armados o el derecho de la guerra, del que Ecuador es signatario desde el año 1954. Los convenios de Ginebra del 49 y con otras aplicaciones le permiten el uso legítimo de Fuerzas Armadas en una guerra interna. Entonces, esta es una circunstancia que es diferente, totalmente diferente de un estado de excepción normal, porque las Fuerzas Armadas nuevamente tienen el derecho del uso legítimo de la fuerza. Y nuevamente el Estado, como se ha visto desde la paz de Westfalia, tiene que utilizar porque el Estado es el único detentor del legítimo uso de la fuerza, el legítimo uso de la violencia, para garantizar la estabilidad, para garantizar que el cumplimiento de la ley y el orden pueda darse en nuestro país. Las organizaciones beligerantes, estas no estatales, que son objetivo militar en estos momentos, lógicamente actúan como terroristas y ya sabemos lo que ocurre en una lucha entre el ejército regular, la Policía Nacional y los grupos terroristas. Se prolongan estas guerras. Recuerde usted, por los años 80, en El Salvador, por temas de carácter ideológico, hubo una guerra que se desató en 1980 y terminó con unos acuerdos de paz en 1992 bajo la presidencia de Alfredo Cristiani. Murieron 75,000 personas. Hubo muchos, alrededor de 10,000 personas que fueron desaparecidas y, por supuesto, el desplazamiento de ciudadanos de ese país, especialmente a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a tocar vivir a los ecuatorianos? Porque es diferente una guerra contra otro país, pero una guerra contra gente que lanza una bomba y que luego se esconde. ¿Cómo cree usted que va a terminar esto, almirante? Hay que diferenciar una cosa, Fernando. Lo que ocurrió en El Salvador o lo que ocurrió en otros países fue una guerra interna o una guerra civil. Civil, Pero sí. esto de aquí no tiene los atributos de una guerra civil, porque en una guerra civil, dos o más partes de la ciudadanía que tiene visiones políticas diferentes
trata de imponer Oye, no solamente articuladamente, sino por la fuerza sus aspiraciones. Pero en cambio aquí está claramente definido que no es un grupo que busca aspiraciones políticas, sino que simplemente busca hacer el daño por objetivos protervos de enriquecimiento en su forma más brutal. Eh, sí, aquí existen riesgos y realmente aquí se necesita ver la valentía del soldado ecuatoriano, la valentía de sus líderes y la valentía también de la población, porque nos tocará absorber parte de esa violencia, pero con un objetivo ulterior, que es eliminar a estas organizaciones delincuenciales organizadas, a estos terroristas que están justamente queriendo cooptar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Recordemos que Karl von Clausewitz, que era un prusiano del siglo XVIII, planteaba que para ganar una guerra, en este caso va a hacerlo, se necesita de estructurar la famosa Trinidad fascinante o el triángulo de Clausewitz, donde está estructurado a la cabeza el gobierno y como base se encuentran el pueblo y las Fuerzas Armadas. Esa es la razón por la que ese triángulo fascinante tiene que estar completamente articulado con el apoyo mutuo para que esta lucha, que en las épocas de Clausewitz era contra un enemigo externo, tenga la misma validez y tenga los mismos resultados, pero contra este enemigo indeseable interno. almirante, es necesario en estos momentos el apoyo internacional que ha sido abiertamente ya difundido. Por ejemplo, Brian Nichols, que es el subsecretario para Asuntos Hemisféricos, él ayer expresó que tienen todo el apoyo de los Estados Unidos para esa lucha declarada por parte del Ecuador en contra de estos grupos terroristas. Es necesario inmediatamente acoger y no dejar que simplemente aparezcan esos actos de solidaridad y sea mucho más efectivo esa oferta. Totalmente de acuerdo, Fernando. Justamente desde el día de ayer la Cancillería está colocando una serie de notas y pedidos de apoyo internacional, como usted dice, no solamente que sea un saludo a la bandera, porque existen convenios internacionales de la OEA específicamente que permiten luchar contra el terrorismo. Y esto es una respuesta que ya la hemos visto de los Estados Unidos y que de acuerdo, debido a los pedidos que la misma Cancillería del Ecuador ha realizado a países como Brasil, como Perú, como Colombia, etcétera. Y creo que estos resultados se van a ver de manera tangible, porque no solamente se requiere un apoyo en los diferentes ámbitos, sea en el ámbito de inteligencia, sea en el ámbito de buscar inclusive la participación con ciertos medios especiales. Y creo y tengo la expectativa favorable de que con el apoyo de Estados Unidos y muchos otros países, muy probablemente también de Brasil y de la vecindad del sector, será muy importante y muy significativo. Recordemos que todo este problema que nosotros tenemos se da por los consumidores de droga y por los productores de droga. Desafortunadamente, Ecuador se encuentra en la mitad y gracias a esa estupidez tremenda de generar la ciudadanía universal, que todo el mundo venga a eliminar el pasado judicial y con los brazos abiertos recibir a criminales y bandas, el Estado ecuatoriano se ha convertido en un caldo de cultivo para la delincuencia internacional. No debemos permitir eso, debe volverse a pedir pasados judiciales, etcétera. Es decir, como usted no permite que si tiene usted una casa y una familia a quien cuidar, abra la puerta para que venga cualquier gente. Puede haber gente decente, pero también existen delincuentes y gente que tienen protervos y malvados intereses. El señor Ryan Nichols lo que dijo es que respetando la soberanía del país están dispuestos a toda la ayuda que sea necesaria y esto anticipándose a reacciones que se pueden dar en ámbitos políticos. Usted sabe que lamentablemente en el Ecuador hay una carga ideológica sumamente fuerte y entonces en lugar de lograr la unidad y más aún cuando usted dice ese triángulo virtuoso del Estado, el pueblo, las Fuerzas Armadas, se vuelve medio conflictivo porque hay quienes de pronto ideológicamente piensan que no cabe el que se llegue a estas instancias. Pero en todo caso, es fundamental que ahora sí las Fuerzas Armadas demuestren claramente las ventajas de haber aplicado este estado de guerra por parte del presidente de la República. Y la gente es lo que espera. Y más allá de que haya habido, pues, digamos, cierta tranquilidad durante la noche y la madrugada, pero quisiéramos ya vivir este ambiente de paz de forma prolongada, almirante.
El derecho a la libertad de los pueblos es un derecho inmanente que debe ser preservado y es responsabilidad del Estado el proveerlos. Yo creo que la sociedad ecuatoriana está harta, está totalmente desquiciada por cómo estas bandas delincuenciales están actuando de manera como terroristas. Uno no puede ya salir a comer o salir a pasear o salir a hacer una actividad tan normal como de ir al trabajo, de llegar a su casa, porque siempre está con el temor, con el pánico de que le caiga un atentado o le venga un vacunador o aparezca un sicario que en los momentos actuales están haciendo de manera aleatoria actos de terrorismo. Entonces es fundamental que el pueblo ecuatoriano se una y dé el apoyo total. Cierto es que hay algunos actores intelectuales que tienen un pensamiento totalmente diferente, pero yo creo que ese es el costo que el Estado ecuatoriano y el gobierno nacional están asumiendo para darle la tranquilidad, para darle la paz perdida al Ecuador, a esa famosa isla de paz que durante 20, 30 años el Ecuador era. Y necesitamos que eso como objetivo vuelva a darse. Recordemos además algo que desafortunadamente no ha sido considerado en el decreto ejecutivo ni en todo lo que se está hablando en estos días. El artículo 158, si bien es cierto, ahí se define la misión fundamental de Fuerzas Armadas, que es la protección de la soberanía e integridad del Estado, integridad territorial, pero los primeros líneas dicen que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son garantes de las libertades, garantías y derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces aquí se aplica plenamente con la aplicación del derecho humanitario internacional, derecho internacional humanitario, se aplica claramente esta atribución que tienen Fuerzas Armadas y Policía Nacional para garantizar la paz, para nuevamente volverles a nuestro país algo tranquilo, vivible y con armonía, que siempre ha sido una aspiración de todos los pueblos. Almirante, ayer vimos cómo un grupo de delincuentes, estos miserables, ingresaron a un medio de comunicación, prevalidos de la fuerza de las armas, ingresaron, sometieron a los trabajadores, a los miembros de ese canal, y la verdad que hacían gala de poder. Finalmente fueron reducidos por parte de la Policía Nacional y escuchamos ahí al general Víctor Herrera relatar cómo se dio a través, decía él, de la verbalización ese acto de deposición de las armas por parte de estos miserables. Pero no se puede repetir una imagen como esa, almirante. ¿Cree usted que ahora, con toda la posibilidad que tiene las Fuerzas Armadas de el uso letal de las armas, ante una incursión como esta, pueden disparar los militares si se diera una situación similar en cualquier otro lugar? Su preámbulo me ha hecho acordar de las expresiones de ciertos actores de izquierda, por ejemplo, un expresidente de la Corte Nacional de Justicia, que hasta el día de hoy sigue indicando que no se necesita que Fuerzas Armadas actúen, sino que es competencia de Fuerzas Armadas. No hay más ciego que el que no quiera ver por estas convicciones de esta gente, pero realmente creo que no están a tono con la necesidad del pueblo ecuatoriano. Justamente el hecho de que este grupo esté actuando de esa forma, irrumpiendo un canal, dando mensajes de que ellos tienen el poder, me ha hecho acordar la campaña que hicieron los Al-Qaeda y los árabes en el año 2001, cuando atacaron las Torres Gemelas. Eso fue un ataque simbólico, como algo que lo están haciendo al momento actual estos grupos en Ecuador, me voy a permitir explicar. Cuando Al-Qaeda utiliza medios no convencionales, aviones, para irse contra las Torres Gemelas, estaba atacando al centro de gravedad de los Estados Unidos, porque un avión se fue a destruir, dos aviones fueron a destruir las Torres Gemelas, estaban atacando simbólicamente al poder económico de Estados Unidos. Un avión también se fue contra el Pentágono, estaban atacando al poder militar de los Estados Unidos. Y otro avión estaba dirigido al Capitolio, pero que fue bajado por los militares o por los mismos pasajeros, que estaba orientado a atacar el Capitolio, por tanto, iban a atacar al poder político del Estado, de Estados Unidos. Entonces, de forma a nuestro nivel, las mafias de estas delincuenciales, de estos criminales, también se han tomado un medio de comunicación para demostrar que tienen poder. Se han tomado o asaltaron un hospital en Guayaquil y otras instancias que demuestran que están atacando al Estado, ya no solamente al ciudadano común. Entonces, todos estos conceptos dan a entender que detrás existe una organización, que existe atributos de mando, control, coordinación. El hecho de que una organización criminal tenga la capacidad de planificar, de ejecutar
y de coordinar todas estas acciones demuestran que tienen una organización y eso es uno de los atributos que requiere el derecho internacional y humanitario para constituir o para identificar como actores terroristas y como actores beligerantes no estatales. Eso es algo que personal de izquierda debe entender, que esos atributos están dados y por lo tanto cumplen con el derecho internacional humanitario en demasía para poder ser aplicados y que Fuerzas Armadas puedan combatir como corresponde. Y esta es siempre otra discusión, otra disquisición, que no se decían que Fuerzas Armadas no deben entrar al combate urbano porque justamente en su instrucción, en su filosofía de acción, en su formación, están para eliminar al enemigo y que la policía obviamente es la responsable del control de la seguridad ciudadana. Pero en este caso concreto, ya al declarar beligerantes, son objetivos militares y por lo tanto Fuerzas Armadas tienen que actuar con toda la vehemencia, con todo el coraje y con todo el patriotismo de por qué ingresaron a ser soldados para defender la soberanía, que no es otra cosa que defender la vida de los ecuatorianos. Usted claramente define como organizaciones con atributos de mando es que han llegado tan lejos cuando sabemos que cooptaron la Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial ecuatoriano, el ámbito político. Acabamos de escuchar las revelaciones en el caso Metástasis y claro, ellos tienen atributos porque tienen todo. Varios de estos delincuentes que son dirigentes, recuerde usted, han estado presos, han salido, volvieron a ser detenidos y salieron cuando quisieron. Y los últimos por los que se producen todos estos eventos se fueron el rato que les dio la regalada gana, el momento que dijeron, no, hoy me voy, y se fueron. Entonces, esas son las demostraciones de organización y de atributos. Cuentan con brazos para manejar el ámbito judicial, otros sectores, incluso el político. ¿Cómo liquidamos esto en paralelo una vez que se tomó esta decisión excepcional de declarar la guerra en el Ecuador? Aquí es importante el pronunciamiento del gobierno a través de este decreto ejecutivo, pero más importante que el pronunciamiento del gobierno es el pronunciamiento del Estado. En una entrevista anterior yo le había dicho a ustedes, Fernando, que el Estado está constituido por los poderes, por los diferentes poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, la Asamblea, que en este momento es crucial y parecería ser que estarían apoyando a pesar de las serias divergencias ideológicas que tengan, pero fundamentalmente el Poder Judicial, la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, donde realmente la Fiscalía ha generado un gran atributo de esperanza para el país con el caso Metástasis y también las organizaciones noveleras como el CPSCS, que realmente no está cumpliendo su función como corresponde y que realmente debería ser anulada en una consulta popular porque es un actor quien realmente cuida los intereses nacionales, cuida la paz y la tranquilidad del ciudadano y creo que esas nuevas organizaciones no han cumplido con ello. Entonces, por eso es fundamental que estas organizaciones se articulen y esa es la razón por la que existe el Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde están representadas las cabezas de todas estas organizaciones del Estado. Entonces, repito, ya no es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, sino de una gran unidad nacional desde el punto de sus actores y directores, como también desde la ciudadanía en su conjunto, porque aquí es una guerra que debe ser liderada por el gobierno nacional, pero cuyos ecos y cuyos resultados los va a vivir el pueblo ecuatoriano. ¿Será que es una fase de transición en la que habrá mucho sufrimiento porque cuando hay el empleo de la violencia, siempre hay actos que están fuera de control? Pero justamente eso, el derecho derecho internacional humanitario le obliga al Estado a minimizar las bajas, a minimizar el sufrimiento de terceros que no tienen nada que ver, pero una guerra siempre habrá una afectación en mayor o menor grado de todos los que están participando en el mismo. Almirante, una breve pausa comercial. Estamos conversando con el almirante Brumel Vázquez. Retornamos inmediatamente en Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Detiene. Hidrátate con Esporate, medio litro a 50 centavos. Equilibra tu cuerpo con los electrolitos que tu esfuerzo necesita, porque tu esfuerzo
En la Clínica de Ojos Dr. José Sacotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Todos somos grandes estando en casa, igual de grandes que los que deben salir de casa. Es por eso que debes hidratarte a lo grande. Es por él, el hidratante más grande del mercado, Tropical y Apple Ice a tan solo $1. Es por él, todos somos campeones. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Estamos dialogando en Fernando Aguayo en vivo con el almirante Brumel Vázquez. Él ha ostentado los más altos niveles en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, una persona profesional con profundos conocimientos de la realidad militar y de la realidad social de los pueblos. Almirante, es indudable que los ecuatorianos amanecimos con una carga de esperanza. Como es excepcional esta declaratoria de guerra en contra de estos grupos beligerantes no estatales, nosotros pensamos y decimos, bueno, llegó el día de las definiciones y empieza esta, esperamos, larga línea de vida dentro de un ámbito de paz. ¿Será así? ¿Cuál es su reflexión ya en la parte final del programa, almirante? Esperamos que estas soluciones se encuentren de manera o en el menor corto o plazo posible, porque realmente, como indicaba, siempre habrán afectaciones significativas. Esperemos que las acciones de Fuerzas Armadas y articuladas con la Policía Nacional, que el Sistema Nacional de Inteligencia realmente nos dé la información y como ahora existe el marco y el basamento legal para actuar, para que el Estado pueda utilizar legítimamente la violencia del que está imputado, pues nos dé resultados en el corto plazo y máximo en el mediano plazo, porque también una serie de limitaciones constitucionales que tenemos, que un estado de excepción no puede durar más de 60 días o más de 90 días, es una cortapisa que va a afectar la planificación de Fuerzas Armadas. Pero yo estoy convencido, conozco a los almirantes, conozco a los generales que se encuentran actualmente en el mando militar y también en el mando policial, y estoy convencido de que ellos son patriotas que buscan de la mejor forma utilizar sus mejores inteligencias para que el soldado ecuatoriano pueda realmente, como en el CENEPA en el 95, demostrar su valor, demostrar su arrojo y de lo que están constituidos, y que ya no tenga ese recelo, ese miedo de ese izquierdismo hostil de que los van a llevar contra los derechos humanos, etcétera. Justamente el derecho internacional humanitario, y también es parte de que en el decreto ejecutivo 111 está planteado también el respeto a los derechos humanos. No se puede perder eso de vista, pero organizaciones criminales que corresponden a una infinitesimal parte proporcional de los ciudadanos no pueden imponerse y no pueden afectar al 99,9% de los derechos humanos, de los humanos derechos. El planteamiento del legislativo, prácticamente se unieron varios partidos para decir que va a haber amnistías en el caso de que por la actuación de los policías y de los militares, y esto surgió antes de que se dé el decreto de guerra, el 111, y lo que dijeron es amnistía para todos los militares y policías que actúen como corresponde en contra de la delincuencia. ¿Cómo aprecia usted esta iniciativa en la Asamblea? Es totalmente respetable y yo aplaudo esta decisión de la Asamblea Nacional que a pesar de los diferentes colores políticos, a pesar de las encontradas visiones políticas que tengan, están dándose cuenta que el ciudadano común, los 18 millones de ecuatorianos necesitamos paz. Y una forma de hacerlo es a través del uso de la violencia, de Fuerzas Armadas, del armamento letal que tiene que utilizar para combatir como corresponde a estos delincuentes. Entonces, esta es una actitud que me parece muy significativa y vuelvo a insistir que ahora el Ecuador está actuando como Estado ecuatoriano con todos sus estamentos del poder nacional, como repito, ejecutivo, legislativo, judicial, que debe verse reflejado en este tipo de actuaciones que se dan en la Asamblea. Ojalá no sea simplemente una circunstancia temporal o una pequeña pausa que están haciendo, porque yo creo que la Asamblea Nacional
tiene que darse cuenta que las banderas políticas que ellos están ondeando no son para defenderlas a rajatabla o ultranza simplemente por su circunstancia maniquea, sino que tiene que entender que están ahí como representantes del pueblo ecuatoriano para conseguir su bienestar, para conseguir su paz, para conseguir el desarrollo sustentable, sostenible de todos los ecuatorianos, no solo para ahora, sino para nuestros hijos y las futuras generaciones. Almirante Brumel Vázquez, muy amable, gracias por haber estado en este momento tan delicado que vive el país en nuestro espacio de opinión Fernando Aguayo en vivo. Encantado, Fernando, y siempre a las órdenes. Un saludo cordial. Muchísimas gracias. Amigos, tenemos que hacer la pausa comercial. No tengo retorno de la pausa comercial, por favor. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Detiene. Hidrátate con Esporade, medio litro a 50 centavos. Equilibra tu cuerpo con los electrolitos que tu esfuerzo necesita, porque tu esfuerzo. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Todos somos grandes estando en casa. Igual de grandes que los que deben salir de casa. Es por eso que debes hidratarte a lo grande. Es por él, el hidratante más grande del mercado, Tropical y Apple Ice a tan solo $1. Es por él, todos somos campeones. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Amigos, acabamos de realizar una entrevista de alto nivel con un militar de carrera, una persona que se destacó durante los años en funciones militares, como es el almirante Brumel Vázquez, un estudioso y un hombre serio quien nos ha dado líneas para el conocimiento y entendimiento de esta declaratoria tras el decreto 111, declaratoria prácticamente de guerra interna en contra de estos grupos no estatales, estos grupos terroristas. Apreciamos sus comentarios, sus expresiones y sus buenos deseos de que esto no tarde mucho también. Y él nos ha asegurado que bajo estas circunstancias, por supuesto, respetando el derecho internacional humanitario, va a haber una acción efectiva por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y nosotros creemos lo propio y respaldamos, por supuesto, a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en esto que debe ser la lucha final en contra de esta delincuencia que se fue tomando el país y que nos demostró en las últimas 48 horas que son capaces absolutamente de todo. No solo porque se tomaron un medio de comunicación, porque se metieron a los hospitales, a las universidades y empezaron a matar a personas simplemente porque se encontraban cuando ellos cruzaban. O todos estos delincuentes que empezaron a incendiar vehículos que estaban estacionados, como aconteció en Esmeraldas. De tal manera que por eso dijimos, ojalá la guerra termine con la derrota de los delincuentes, porque aun cuando sean ahora declarados terroristas como objetivos militares, no es fácil, reitero, esto de luchar contra miserables que lanzan una bomba, que asesinan y se esconden. Diferente es una guerra regular, esta guerra entre países, guerra entre ejércitos regulares, ejércitos oficiales y, por supuesto, bajo el comando de los presidentes de la república de un país. Dolorosamente tuvimos en el pasado conatos de guerra y guerras, aunque estas no fueron declaradas, pero las tuvimos y gracias a Dios, con la firma de la paz de 1998, el 26 de octubre en Brasilia, se terminaron esas experiencias, especialmente con el Perú.
Pero ahora experimentamos estas otras, las que vivieron otros países por temas ideológicos, pero guerras civiles y por supuesto lucha entre ejércitos regulares y grupos estos terroristas que sembraban el terror en sus naciones. Así crearon el polvorín de Centroamérica, en donde en todos los países murieron alrededor de 60.000 personas en cada uno de ellos, siendo El Salvador el que más aportó, más ciudadanos muertos aportó, 75.000. Claro, se hablaba de la lucha por el poder por parte de estos grupos insurgentes. En este caso estamos hablando de delincuentes, pero que hace poquito supimos que querían poner presidentes, que querían tener representación en la asamblea, de acuerdo a los audios de este famoso Norero. Así que no estábamos lejos de que también buscaban llegar al poder a través de las armas y con recursos de la delincuencia. Bien, amigos, se quedan ustedes con el bloque final de publicidad de Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Nos veremos en el siguiente programa y ojalá que la paz llegue pronto.